malas que yo había cometido. En ese momento yo seguí caminando por el camino que era espectacular, era un camino como si tú fueras hacia una cascada, y veo en el fondo la cascada, precisamente con un agua pura, cristalina, que caía, y esa agua sentía que me estaba limpiando, que me estaba quitando toda la suciedad de mi vida anterior, de mi vida pasada. Sentía que toda esa agua me estaba limpiando y purificando mi vida, mi corazón, mi alma. Y entonces sentí como paz, por fin sentí una paz increíble, una paz que nunca en mi vida había sentido esa paz, nunca más la volví a sentir así como ese momento cuando estaba en la presencia de Dios. Y sentí el amor de Dios Padre hacia mí, y me dijo: hija, tú sabes, ahí en ese momento se presentó Jesús ahí enfrente mío y me dijo: para un momento, espera. Y yo paré, y me dice: ¿tú sabes hacia dónde ibas? Y le digo yo: sí, iba hacia el infierno. Y me dice: sí, tú te ibas a condenar al infierno. Y le digo: ¿pero por qué? Si yo supuestamente era una buena persona, yo iba a la iglesia y yo comulgaba y yo me confesaba y todo eso. Y me dice: no, espérate, muestro tu vida. ¿Y qué pasa? Empieza y me muestra mi vida en una película, como en una película que tú ves así en el cinema, y empezó a decirme: mira, esta parte que tú estabas cuando tú tenías esta edad, 10 años, estaba mal porque tú le mentiste a tus papás para hacer otra cosa. Esta mentira, esta pequeña mentira aquí en el cielo es una gran mentira, es un gran pecado. Entonces yo nunca me imaginé que por decir mentiras, que por pensar una cosa mala acerca de alguien, de tu amigo o algo, eso fuera un pecado en el cielo, y es un gran pecado en el cielo. Y me dice: y lo peor de todo es que tú idolatrabas a mi madre, a la Virgen María. Y le digo yo: sí, pero eso está mal. Y me dice: sí, eso está muy mal, porque tú no debes idolatrar a nadie, a ningún santo, ni siquiera a mi madre, porque el único que se merece la honra y la idolatría que tú le debes dar es a mí, a la gloria es a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque somos tres en una sola persona, me dice, y tú únicamente debes darle la honra a Dios, no a la Virgen, no a los otros santos, no a otras imágenes. Y yo dije: oh sí, Padre, tú tienes toda la razón. Y me dice: otro pecado por el cual tú te estabas condenando, y es el pecado mayor por el cual tú te estabas condenando al infierno, era por no olvidar. Y le digo yo: oh sí, pero ¿a quién no olvidé? Yo no sé a quién no. Me dice: ¿tú sabes a quién no olvidaste? Le digo yo: a mi madrastra. Me dice: sí, a tu madrastra. Y le digo yo: pero es que ella me mató a mi mamá, porque yo sé que ella me mató a mi mamá. Le digo yo: ella practica brujería, y ella pone alfileres en los muñecos, ella hace vudú. Y me dice él: sí, ella es bruja. Sí, ella es bruja. Le digo yo: y ella mató a mi mamá, porque yo encontré una muñeca con alfileres cuando mi mamá murió, y luego mi papá se casó con ella, y yo sabía que mi madrastra había hecho este plan para poderse quedar con mi papá. Entonces yo le tenía ese resentimiento en mi alma, yo tenía ese resentimiento hacia mi madrastra, y sentía que que ese era el mal sentimiento que tenía yo, y yo no podía olvidarla a ella, porque yo sentía que ella había matado a mi mamá, y eso para mí era lo peor. O sea, yo decía: pero ¿por qué ella tuvo que matar a mi mamá para poderse quedar con mi papá? O sea, no era justo, porque yo era hija única en ese momento. Yo no tenía hermanos, no tenía hermanas, y la única persona pues que yo con la que más confiaba era mi mamá, ¿no? Era mi amiga y mi mamá, y pues ella me quitó mi mamá. Entonces yo quedé sin mamá, quedé con solamente mi papá y no tenía hermanos. Entonces me sentía muy sola. O sea, toda mi vida de adolescencia fue una vida muy triste, porque yo no tenía a quién confiarle mis secretos, a quién confiarle mis cosas, porque ya no tenía una mamá. O sea, mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Recién que me gradué de bachillerato, mi mamá murió desafortunadamente, pero por medio de esa brujería, ese acto de brujería que mi madrastra le hizo a ella.
Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que yo morí, yo sentí que ese sentimiento me estaba comiendo el alma, o sea, era como que tú tienes algo que no te puedes quitar de tu corazón y sientes esa amargura. Es una amargura que te daña, que te entristece tu vida. Y él me dice, eso era lo que tú más estabas teniendo como pecado, y ese era el pecado por el cual tú te estabas yendo al infierno. Y yo dije, wow, oh, no, sí, tienes toda la razón, Señor, o sea, yo me merecía el infierno. Desafortunadamente uno piensa que por no olvidar, el no olvidar es un pecadito chiquito, pero el no olvidar es un pecado inmensamente grande. Y lo dice en la Biblia, hermanos, o sea, le dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. O sea, Dios te perdona a ti si tú perdonas a tu hermano. No importa si él te haya matado a tu mamá o te haya hecho algo a ti, a tu familia, no importa, tú tienes que amarlo. Y dice, debes amar a tu peor enemigo, lo dice. Y eso me dice Dios, tú tienes que amarla a ella. Tienes que amarla y perdonarla, porque si tú no la perdonas ahorita mismo, yo te devuelvo al infierno. Y yo, no, Señor, yo me comprometo que yo la perdono, yo no quiero volver al infierno. Entonces me dice él, ok, entonces de verdad perdónala de corazón, y así tú te puedes quedar acá, o puedes devolverte a la tierra, o sea, te voy a dar a escoger. O te quedas o te devuelves. Y yo, pues yo no sé qué hacer, o sea, me gustaría quedarme, o sea, porque la presencia del cielo es enormemente gratificante para todos, o sea, es algo increíble, se siente como un amor que nunca has visto nunca en tu vida, o sea, es un amor, es una paz, es una tranquilidad divina, es sentirse sin preocupaciones, sentirse sin nada que te amargue la vida, es sentirte completamente feliz, es sentir el gozo de Dios. Y yo le dije a Dios, yo quisiera quedarme acá, pero me volteé a mirar y él me muestra a mi papá, o sea, me da como una imagen de mi papá y me muestra que mi papá está sufriendo, que está llorando por mí, porque sabe que yo no estoy viva y él está sufriendo en ese momento por mí. Y entonces le digo yo a Dios, no, yo quiero devolverme porque yo necesito cuidar a mi papá. Yo soy la única hija de él y yo creo que yo tengo que devolverme, o sea, tengo ese propósito de devolverme para cuidar a mi papá. Y Dios me dice, sí, esa es una buena razón por la cual te tienes que devolver, pero dime cuál otra razón por cuál tú crees que te puedo devolver. Le digo yo, pues porque yo quiero tener una familia. Y me dice, ya, esa es una buena razón, una familia. Y le digo, sí, yo quiero tener bebés. Entonces me dice él, ok, sí, está bien. O sea, esa es una segunda muy buena razón. Tú vas a tener tu familia, tu esposo, pero muchos años después de que tú regreses a la tierra, vas a tener esa oportunidad de tener esa familia. Y yo no sabía por qué. Le digo yo, ¿y por qué me voy a demorar tanto para tener mi familia? Me dice, porque tú tienes que aprender primero a leer mi palabra, a entender mi palabra, a estudiar mi palabra y a caminar con mi palabra. Y tú tienes que nacer de nuevo. Y yo le digo, Señor, pero ¿cómo se nace de nuevo? Yo no sé qué es eso. O sea, los católicos no sabemos cómo nacer de nuevo. Yo ya nací, ya me bautizaron, yo creo que ya no necesito más. Me dice, no, hija mía, tú necesitas nacer de nuevo y bautizarte nuevamente, pero para vivir una vida cristiana, para vivir una vida en Cristo, conmigo, o sea, que yo voy a estar a tu lado. Y le digo yo, ok, ya entiendo, pero no entiendo mucho cómo voy a hacer yo sola allá en la tierra, ¿con quién me va a ayudar? ¿Quién? Y me dice, no te preocupes, hija, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo a tu lado. O sea, voy a estar pegado a ti, voy a estar siempre acompañándote, no te voy a desamparar, voy a estar siempre a tu lado. Y le digo yo, ok, Señor, eso está bien, pero ¿por qué voy a demorarme en conseguir un esposo? Entonces me dice, porque hasta que tú no te voltees tu vida, hasta que tú no hagas un giro de 360 grados en tu vida, no te voy a dar tu esposo, porque tú necesitas cambiar completamente tu forma de vida, tu forma de ser, de hacer las cosas, de vivir. Porque yo en mi vida de católica yo iba a discotecas, yo bailaba, yo tomaba, no que fuera alcohólica, pero yo tomaba mis cervecitas,
mi vino, ¿no? O sea, cosas que uno hace pues de católico, ¿no? O sea, de católico tú puedes ir a una fiesta y no está mal, tú puedes tener novio y pues, no está mal, ¿no? Pero ya, si tú eres cristiano ya es diferente. Ya un cristiano ya tiene que ser muy recto en su vida, tiene que ser puro, tratar de ser puro igual que Dios. O sea, porque Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a ser santos. Y yo no entendía qué era eso. Yo no entendía realmente qué era eso. Yo le decía, pero Señor, nadie me ha enseñado cómo caminar en la palabra, ¿no? Nadie me ha explicado qué es eso. Y él me dice, no te preocupes, que yo te voy a dirigir a la iglesia donde tú vas a quedarte, a donde vas a aprender mi palabra. Y yo, ok. Y luego me dice, otra cosa que tienes que aprender es que si tú entraras hoy mismo aquí al cielo, tú vas a entrar raspando. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque tú entras raspando porque tú no has ganado ni un alma para mí. O sea, le digo yo, ¿y qué es eso de ganar almas? Me dice, ganar almas es ganar coronas. Y yo, oh, ¿y las coronas qué son? Le dije, Jesús, no entiendo qué son las coronas. Me dice, las coronas se ganan aquí en el cielo cuando tú evangelizas y le das la palabra, suministras la palabra a una persona que nunca me ha conocido, que nunca ha oído de mí, que nunca sabe qué es el nombre de Cristo, de Jesucristo. Y entonces cuando tú le hablas a esa persona de mí, le cuentas qué pasó conmigo, que yo me sacrifiqué por ustedes, que yo pagué el precio en la cruz, y cuando tú le muestras a esa persona que él debe cambiar su vida, que él debe entregar su vida a mí, es cuando tú la ganas para mí, esa es una corona aquí en el cielo. Y le digo yo, wow, eso es un trabajo grande. Y me dice, sí, ese es un trabajo, ese es tu ministerio. Tú tienes que aprender a discipular a las personas, a empezar a discipular a las personas. Cuando empieces esa carrera en la tierra a discipular, es cuando tú empiezas a ganar coronas y empiezas a construir tu casa, la mansión en la cual tú vas a vivir en el cielo, la empiezas a construir desde la tierra, cuando tú ganas almas para mí. Y yo nunca había sabido eso si yo no hubiera estado en la presencia de Dios en ese momento. Si yo no me hubiera muerto, yo no sabía que eso existía, no sabía que uno tenía que trabajar para ganar su corona en el cielo. Y eso es lo que les cuento, hermanos. O sea, realmente yo tenía muchos pecados por los cuales yo me estaba condenando, pero el principal de los pecados por los cuales yo me estaba condenando era la idolatría y el no olvidar. El no olvidar era el principal pecado que él me lo mostró. Pero también adicional a eso, habían los pecados de no servir. Él me dice, tú no servías a la gente, no eras humilde. Y tú tienes que volverte humilde ante Dios, humilde ante tus hermanos, me dice él. Tú tienes que volverte humilde y empezar a servir a la gente, empezar a darle amor a la gente, a los pobres. No importa que sea pobre o rico, pero tú tienes que empezar a darte tú misma para servir. O sea, empezar a darte de ti misma y servir a esa gente, que bien sea una huérfano o una huérfana, bien sea una viuda o un viudo. Tienes que visitar a los viejitos, a las personas que son de la tercera edad, darles amor, darles cosas que ellos nunca tienen porque no tienen ya familia, y tienes que empezar a dar amor hacia la gente en la tierra, porque es la única oportunidad para que tú realmente te ganes las coronas que yo te estoy diciendo. O sea, eso es lo que yo quiero que tú hagas, que tú empieces a dar amor hacia la gente, cosas que nunca habías hecho en tu vida como católica. Y le digo yo, sí, eso es cierto, yo nunca había hecho eso como católica, yo nunca jamás había servido a la gente como se hace en una iglesia cristiana. Y como católica yo no me preocupaba por eso, porque como católica yo me preocupaba por vestirme bien, o por estar en el mejor colegio, en el mejor school, en vestirme a la moda, o estar a la moda con las películas que yo veía, con todo eso, y pensaba que eso estará bien. Eso no estaba bien, o sea, todo eso era erróneo. Y ese era el pecado que yo tenía, vivir una vida mundana. Ese era el gran pecado. Luego me dice, ok, yo te voy a devolver a la tierra, pero antes de que te devuelva a la tierra, tú tienes que saber que tú tienes un propósito. Y ese propósito te lo voy a decir. El propósito es que tú tienes que dar tu testimonio a cada una de las personas con las cuales te vas a encontrar en la tierra, y decirles que hay un infierno y hay un cielo, y que el infierno es real y que el cielo es real, y que si se comete uno de los pecados se van a ir al infierno,
O sea que si tú, hermano, no sigues los 10 mandamientos, te vas y te condenas en el infierno. Y es muy triste saber que hay tanta gente que se condena en el infierno, porque son miles y miles de almas que están